Pedimos disculpas, una falla técnica, se nos fue la energía y se nos cortó todo. Otra vez vamos a retomar con la doctora Gloria y con la doctora Zaida. Por favor, nos escriben aquí que por favor, si pueden volver a empezar. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar nuevamente. Muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Zaida Vadillo, pues de Paz del Distrito, mi colega. Gloria Inés Muñoz, consejera cultural de Familia, de Arte, Cultura y Patrimonio, representando a las familias. Bueno, antes de hablar de cómo desde la jurisdicción de paz nosotros podemos hacer nuestros aportes a la prevención de la violencia en general, no solamente sexual, sino en general, quisiera hacer unas apreciaciones personales frente a este interesante conversatorio que hemos tenido durante el desarrollo de la mañana. Lo primero que quisiera decir es pues que en el contexto mundial todas las violencias desafortunadamente las vemos muy marcadas, como decía anteriormente, en las áreas, en los países latinos. Vemos que todavía, por ejemplo, está muy marcado el machismo en países como México, Colombia, y ha sido tan marcado que hasta el sol de hoy todavía las mismas instituciones, por ejemplo en México, hacen caso omiso a las denuncias que presentan las mujeres en la vulneración de sus derechos. Se sigue trabajando en este tema. He sabido que muchos casos han tenido que ser escalados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque dentro de las mismas legislaciones de cada nación es imposible que una mujer pueda hacer valer sus derechos y la reivindicación de los mismos. Entonces eso nos permite llegar a una reflexión de si lo que nos falta, por ejemplo, a nivel de países es leyes. Desde mi punto de vista personal, yo creo que el tema no es de que nos falten leyes. Leyes hay, pero lo que falta son garantías realmente de reparación y de cumplimiento de esas leyes. Tenemos, por ejemplo, acá en Colombia, con la ley 1257 del 2008, que buscaba realmente proteger y dar una reivindicación a la mujer y unas garantías de seguridad en la prevención de delitos y de violencias, y desafortunadamente vemos que no se está cumpliendo como debería ser, que realmente la atención institucional es precaria y que no tiene la capacidad de oferta para atender todas las demandas que tenemos. Nosotros hablamos de que acá, por ejemplo, una mujer que está siendo perseguida tiene la opción de acudir a la institucionalidad para pedir un apoyo, una casa de refugio, que en el caso de Bogotá hay 33 casas de refugio y ya están pedidas. Y si tú no logras demostrar que no tienes ningún familiar ni a nadie donde acudir escasamente, si logras un cupo en una casa de refugio, es por 3 meses y es una única vez. Me pregunto yo, ¿en 3 meses logrará la justicia poder acceder a quien ha sido el acosador o al que está vulnerando los derechos para lograr que se garantice, o sea, se den garantías de vida a la víctima? Muchas veces la víctima sale de su casa de refugio a encontrarse nuevamente con el victimario. Entonces, realmente son falta de leyes. Tenemos la ley 2137 del 2021, muy reciente acá en Colombia, a través del cual se estableció el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual en niños, niñas y adolescentes. Y allí mismo se fijó el Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual, comité que se encarga precisamente de formular todos los programas, las políticas y demás para garantizar los derechos. Entonces, no es falta de leyes, creería yo, es falta de que realmente se den garantías al cumplimiento de esas leyes. Las leyes no se están incluso desconociendo. La misma población no conoce sus derechos, no conoce las leyes que los protegen. Rutas de acción, las rutas de acción existen. Existe la institucionalidad. Entonces, en el caso de suyo, si la violencia fue física, acuda a tal parte. Si su violencia fue sexual y quiere llevar a fiscalía al agresor, la ruta es la siguiente. Pero las rutas no se cumplen o son muy demoradas, son muy tardías. Rutas hay, pero no hay eficiencia en el cumplimiento. Es tema de presupuesto hay para las víctimas. La nación tiene esos presupuestos, pero se están ejecutando de la manera correcta, porque vemos que hay muchas víctimas que llevan años de los años pidiendo las reparaciones y los presupuestos para que se le den garantías, desplazamientos forzados, y todavía
siguen en esos procesos largos, interminables y no han tenido respuesta, pero presupuesto hay. Tenemos políticas públicas las hay, pero no son conocidas. Como decía anteriormente, muchas veces falta también más participación ciudadana. Alguien hablaba en alguna de las reuniones ahorita en la mañana, en alguna de las ponencias, de que nos falta mayor unidad en las organizaciones que están alineadas en temas de derechos humanos. En Colombia pululan las organizaciones y los líderes sociales, pero cada uno trabaja como rueda suelta. Nos falta una mayor cohesión entre todas para que en esa gran masa de organizaciones que trabajan por los derechos humanos logren este propósito de que realmente las víctimas sean tenidas en cuenta. Todas las poblaciones, mujeres, niños, niñas, adolescentes, población LGTBIQ+, la población con discapacidad. La población con discapacidad es muy delicada porque tenemos diferentes tipos de discapacidades. Y a mí me afana y me afecta estas personas que tienen discapacidad cognitiva y que no tienen muchas veces también la capacidad de hablar o de dar a entender que puede estar siendo abusada. Muchas veces ni siquiera tienen la conciencia del abuso. ¿Y quién defiende los derechos? Si los cuidadores de pronto muchas veces ni saben que estos derechos de estas personas con discapacidad están siendo vulnerados. Personas con discapacidad que han sido violentadas sexualmente. Entonces, pienso que nos falta es mayor cohesión de las organizaciones que están trabajando en pro de todas las poblaciones en los derechos humanos y en la prevención de violencias. Nos falta obviamente fortalecer también la educación y la pedagogía a nivel institucional. Muchas veces la violencia también se genera desde la institucionalidad. Cuando una mujer que ha sido víctima de la violencia llega a una comisaría de familia y le dice, yo estaba a las 12 de la noche en tal zona de la ciudad y llegó tal personaje, esta persona me abusó, y muchas veces se encuentran respuestas, pero ¿quién la manda a estar a esa hora en la calle? Buenos días, disculpe, se fue el audio. Formación y pedagogía. No, acá está activo. ¿Ya? Bueno, el tema de las culturas, que aquí mi doctora va a profundizar en el tema, es supremamente importante. Vemos cómo muchas de las violencias del pasado fueron generadas por antecesores, padres, abuelos, bisabuelos, y que se fueron trasladando de generación en generación simplemente por costumbre. Entonces se acordarán cuando le daban al niño con la regla en la mano porque no llevaba la tarea, y esa generación se la trasladó a la otra generación, hasta que llega un momento en que una generación dice, esto no está bien, con el castigo no se aprende, y se empiezan a cambiar ese tema de conductas, pero no me voy a tener en eso porque eso lo habla aquí mi doctora. El tema de la tolerancia, ¿sí? Falta mayor tolerancia ciudadana, tener mayor sentido de apropiación del dolor ajeno, no entender a la otra persona. Cuando he visto casos, por ejemplo, en el sistema de salud, donde uno esperaría que un enfermero o un médico fueran los más tolerantes y los más comprensivos frente al dolor de un paciente. Y muchas veces no es así. La persona llega y ya de una vez saben que está, no sé, con una herida abierta grave, y como todos sabemos hay un proceso de triage en emergencias. Muchas veces ya se da la deshumanización de la persona, no, déjenlo aquí en el pasillo, que ese ya no le queda mucho tiempo. No, se pierde la sensibilidad. Entonces nos falta trabajar un poquito más en eso, fortalecer la capacitación a nivel institucional también en derechos humanos y en valores desde la población escolar, los niños, jóvenes. Si yo como niño, como niña, me crié en un hogar donde he estado inmersa en temas de violencia, donde veo que mi mamá le pega a mi papá o le grita a mi papá o mi papá le pega a mi mamá, yo voy a crecer normalizando esa conducta. Y para mí va a ser normal el día de mañana o ser víctima o ser victimario, porque no hay sino esas dos opciones.
Entonces yo replico el modelo que vi en mi casa. Entonces si yo vi que de pronto mi primito abusaba sexualmente de mi hermana, pues más adelante seguramente yo voy a hacer lo mismo con otros primos y demás, porque se normalizan esas situaciones. Entonces, por eso es importante que los colegios también sean reforzados en las capacitaciones en la pedagogía de valores, de principios y en derechos humanos. Los derechos humanos no son una capacitación que uno tome como adulto. Muchos líderes tomando diplomados, capacitaciones, yo también soy líder en derechos humanos, pero yo pienso que debería ser un tema que se debería fortalecer desde los colegios. Y otro tema muy importante es el tema de las oportunidades económicas. Una de las principales violencias de los hogares hacia las mujeres es la violencia patrimonial. Cuando una mujer o un joven, un adolescente, dentro de un núcleo hogar que es un núcleo productivo, si no produce, desde ahí comienza la violencia, empiezan las agresiones, y eso se vio muchísimo en la pandemia. Mujeres que no podían generar ingresos empezaron a ser víctimas o de sus esposos o de sus hijos porque no podían producir. Por ese mismo, faltan más oportunidades de empleo, más oportunidades productivas, más fortalecimiento de los emprendimientos para las mujeres, con el fin de poder reducir los índices de violencia patrimonial y por ende la violencia sexual. Porque cuando yo considero que te estoy dando a ti todo en esa cultura del machismo, yo te estoy sosteniendo a ti, entonces considero de que eso me da el derecho de acceder a ti en cualquier forma, física, sexual, emocional, y por ende, entonces el gobierno debe considerar trabajar más este tema de fortalecimiento patrimonial en las mujeres. Entonces, en general, considero, esas son mis apreciaciones personales frente a la problemática. Y ya para cerrar, pues sí, realmente los aportes que nosotros desde la jurisdicción de paz podemos hacer. Realmente en el marco de la ley 497 del 99, que es la que nos rige a la jurisdicción de paz, nosotros como jueces de paz lo máximo que podemos hacer es acompañar a las comunidades en temas de prevención, desde dos ópticas. Una es la pedagogía, que la podemos hacer en todas las instituciones públicas o privadas, donde hacemos una pedagogía de cómo prevenir la violencia intrafamiliar. Y otra es las acciones ya directas cuando el conflicto está iniciando. Yo creo que todos ustedes han escuchado el tema del violentómetro, ¿cierto? Los niveles de la violencia. Si nosotros empezamos a trabajar la violencia desde su primer nivel, que son las agresiones de pronto verbales, que son las más frecuentes, podemos hablar de que se pueden establecer unos límites y unas conciliaciones intrafamiliares comunitarias para prevenir precisamente esas acciones. Desde la jurisdicción de paz se pueden llegar a unos acuerdos de no agresión, y si se hacen esas agresiones, entonces el infractor se hace acreedor de una multa que va entre los 1 y los 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto podemos hacer nosotros como jueces de paz en los territorios a nivel nacional. Entonces, más allá de eso, es una cooperación articulada entre todos los actores que estamos aquí para poner nuestro granito de arena en este tema tan importante que es la prevención de las violencias a nivel general, no solo sexual. Y con esto cerraría. Si hay preguntas, pues después de la intervención de la doctora, de mi colega, pues con mucho gusto las puedo atender. Adelante, colega. Bueno, muchas gracias, Aiza. Creo que has dado un panorama muy amplio dentro de lo que tiene que ver con la legislación y los derechos. Yo me voy a enfocar en el tema cultural, digamos un poco, quiero dejar unas premisas y unas reflexiones para que empecemos a mirar. Dentro del tema de cultura se ha asumido que la cultura es algo que yo veo, es algo que se exhibe o que se muestra, pero realmente la cultura hay que llevarla mucho más al fondo, y es que el ser humano se cultiva en un territorio en particular. Es que nosotros como seres humanos somos cultivados, o sea que primero fuimos semilla que se preparó en un territorio, que se cultivó y se puso allí y se germinó para que cosechara de buena manera. En ese sentido, creo que nosotros carecemos de una memoria de los territorios que nos permitan afianzar una cultura y un sentido de apropiación por lo nuestro, por lo propio. En América Latina, lo decía Virgilina, nosotros tenemos unas historias violentas desde la conquista, y son historias que han sido generadas desde hace muchos años. Y la historia misma nos ha dado cuenta hoy de cuál es nuestra verdadera
cuál es nuestro verdadero origen en este territorio de América, cuáles son nuestras verdaderas bases culturales. Y se nos ha dicho así, a grosso modo, que las civilizaciones inca o los taironas o los mayas eran personas que simplemente estuvieron allí y que dejaron un legado, pero no es tan claro para nosotros cuál ha sido el legado. Y también se nos habla de las poblaciones afrodescendientes que venían de tribus con lenguas originarias y que también se fusionaron con los pueblos originarios de este territorio indígenas y tuvieron que hacer unas mezclas de saberes y de cómo habitar el territorio luego de ser violentados por los conquistadores y luego de ser usurpados en los territorios. Entonces nosotros venimos de una cultura de la violencia milenaria desde hace muchos años y ha sido heredada de generación en generación a partir de tres armas muy poderosas que es las que incitan la violencia. La primera es las creencias. Nosotros tenemos en este momento en América Latina alrededor de 1.000 pueblos originarios, tenemos 1.200 lenguas originarias, y nosotros aquí la lengua que hablamos, que es el español, no es propia de nuestro territorio, o sea, nosotros no somos españoles, sino era nuestra lengua originaria en este territorio. Entonces, empezando por allí, no reconocemos las culturas que hay al interior, ni siquiera de nuestra ciudad, de nuestra Colombia. En Colombia tenemos 115 pueblos indígenas registrados, tenemos 60 lenguas originarias, tenemos unas cosmovisiones y unas maneras y unas creencias de cada uno de esos pueblos que les permiten ser y estar en un territorio. Nosotros hoy estamos polarizando el tema de las creencias porque necesitamos colocar bandos y tenemos unas creencias de dualidad. O es blanco, o es negro, o es alto, o es bajo, o es católico, o es protestante, o es liberal, o es conservador. Y esas polaridades que hemos construido en nuestras creencias, que también las creencias vienen de procesos discursivos, de relatos y de paradigmas que hemos construido, que nos permiten hacer escenarios de verdades y construir verdades que son las que heredamos a nuestras siguientes generaciones. Entonces, en concreto, las creencias han sido un arma que genera tanto a nivel social como a nivel familiar. La otra arma que genera violencia es el chisme, y entonces el chisme tiene que ver con que soy envidioso o soy egoísta. Entonces la envidia y el egoísmo es parte de lo que ha sido permanentemente, porque siempre nos tendemos a comparar con otros y a mirar lo que otros tienen y de lo que yo carezco. Y la otra arma contundente que ha generado todas estas violencias también tiene que ver con la palabra. A veces la palabra lastima más que un arma o que un cuchillo. Y muchas de los traumas que tenemos al interior de nuestra familia provienen de palabras. Entonces hoy usamos palabras para herirnos como marica, cuando estamos hablando de poblaciones LGTBI que han sido victimizadas históricamente, y que han sido asesinadas y que han tenido que recorrer un camino muy largo para que la sociedad hoy se le reconozca como población LGTBI y se le dé unas garantías para poder habitar con nosotros. Pero también utilizamos la palabra puta o hijo de puta, que también la caracterizamos y decimos que entonces soy una puta, ha tenido que también revisar unos derechos en el tema de la política pública y ha tenido que llamarse persona con capacidades sexuales pagas, con prostitución. Y entonces cada uno desde su hacer, pero también vemos a los pueblos indígenas y a los pueblos afro como también la Constitución del 91 les empieza a dar derechos y les empieza a colocar en un lugar, porque también veníamos de una Constitución de 1886 que decía que esas comunidades ni siquiera tenían el carácter de ser seres humanos. Entonces, eso es una agresión que históricamente hemos tenido con los pueblos y los hemos ido discriminando históricamente. Entonces, digamos que dentro de las bases culturales al interior de la familia es el primer tejido social, es la primera institución social que nosotros tenemos y tenemos unos imaginarios de familia porque también
estamos en nuestro nivel de creencias entendiendo que la familia está conformada por un núcleo que es hombre, mujer y hijos, y hasta ahí llega, pero resulta que la familia se ha transformado en diferentes modalidades. Hoy puede ser una familia una familia con un núcleo de población LGTBI, puede ser una familia bueno, las denominaciones las doy ahora, pero monoparental. Entonces, tenemos muchas definiciones de familia que nos invitan un poco a entender que somos diversos como sociedad. Nosotros somos distintos en la manera de creer, de sentir, de hacer, y eso se refleja en la casa. Entonces, la casa, que es la primera institución, lo que hacemos es expresar ese relacionamiento, y entonces estamos enseñando a nuestros hijos a partir de nuestras creencias, y estamos asumiendo que lo que creemos es lo más importante, y por eso estamos generando todas estas violencias. Sumado que se nos ha dicho que la violencia está dada en el conflicto armado, la violencia está en la violencia urbana o fuera de casa, y lo que estamos viendo en las estadísticas es que nada más en el año 2023, empezamos a reportar en el país que la violencia familiar generó para los hombres 6.967 muertos y para las mujeres 1.471. Que la violencia interpersonal generó para los hombres 3.121 víctimas y 633 mujeres, y que la violencia sexual y muerte fueron de 2.445 hombres y 700 mujeres en muerte. Y vemos también con mucha preocupación que entonces, si estamos diciendo que hemos sido violentadas y que son los delitos sexuales, vemos que la violencia interpersonal, que es la que está fuera de casa, genera 59.770 en hombres y mujeres 29.000. En la violencia intrafamiliar, entonces estamos generando violencia de hechos de casa, de maltratos en casa, maltratos psicológicos, de empuje, de todas estas cosas. Estamos produciendo 1.475 en hombres y 49.247 mujeres violentadas. 14.000, perdón. Y tenemos entonces, como resultado de todas estas violencias, entonces, ¿quiénes son los más afectados? En principio, pues los niños, los jóvenes, los adolescentes y nosotros como adultos. Entonces vamos viendo que los niños han sido violentados en hechos fatales. Tenemos alrededor de niños, 3.107 niños violentados y 3.262 niñas, que por pareja tenemos violaciones por pareja, 5.921 hombres y reportes de 36.768 mujeres. Y tenemos entonces que en casa quienes han sido violentados mayormente son los niños. Entonces tenemos los niños reportados hasta los 7 años, con 3.154 casos reportados por maltrato psicológico, y por agresiones, y por delitos sexuales tenemos que estos niños han sido 8.479 niños que han sido violentados sexualmente en casa. Entonces tenemos que trabajar mucho sobre lo que creemos y sobre lo que hacemos, porque estamos construyendo unos relatos en donde mostramos que es el otro el que está causando los daños, cuando es dentro de nuestras casas donde estamos generando esto. Esto sumado a que hoy no tenemos un tejido social en donde soportar, y seguramente nuestras comunidades antiguas creaban lazos de vecindad y de comunalidad que les permitían tener unas acciones colectivas para poder defenderse. Y lo que vemos hoy es que ese tejido social está roto y que no tenemos relación con vecinos ni relación con personas cercanas al lugar donde habitamos. Yo creo que por ahí está Isaac. Gracias, doctora Gloria, doctora Zaida. Y hay dos preguntas, una para cada una de ustedes. Doctora Zaida, la justicia comunitaria desde el Plan de Desarrollo de Bogotá habla
de fortalecer unas líneas de lo comunitario, desde el sector interinstitucional en el cual hace usted parte, ¿cómo podría aportar a las víctimas de violencia sexual y a las víctimas de feminicidio que actualmente se está incrementando en Bogotá? Tenemos un plan de desarrollo que textualmente habla de la seguridad como pilar fundamental. Desde la justicia comunitaria y desde ustedes, ¿cómo pueden fortalecer y acompañar estos procesos de plan de desarrollo? Y doctora Gloria, para terminar, la familia es el pilar fundamental, como lo dice la Constitución. Desde su experiencia como investigadora, está rota el diálogo entre los hijos y los padres. Y eso se ve en muchas partes del territorio de Bogotá. ¿Qué ejemplos de unión para cerrar esas brechas recomendaría desde su experiencia? Gracias. Bueno, claro que sí. Desde la jurisdicción comunitaria, básicamente, en este momento, en los avances que hemos tenido desde el Comité Interinstitucional del Distrito, estamos buscando que podamos tener mayor ampliación dentro del plan de desarrollo y podamos tener una cobertura en el distrito como tal que no tenemos en este momento. En ese sentido, estamos trabajando de la mano con las alcaldías locales, con la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, a través de la cual hemos pedido que se nos dé un espacio en las casas de justicia, donde los jueces de paz podamos, a través de los procesos de conciliación, facilitar los acuerdos de no agresión entre las partes. Desafortunadamente no tenemos un lugar específico dentro de las casas de justicia en todas las localidades. Algunos nos han dado espacios a mutuo propio, a bien que consideren los coordinadores del espacio. Algunas entidades del distrito se han solidarizado con la importancia de nuestra labor como jueces de paz y el gran aporte que podemos hacer a la reconstrucción del tejido social, pero pues todavía nos falta trabajar mucho en el tema. Con el doctor Edwin Mora hablábamos precisamente, el representante de las casas de justicia y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del distrito. Una de las primeras situaciones que tenemos es que casas de justicia no están en todas las localidades. Entonces, primero falta desde lo institucional fortalecer ese pilar que es que exista casas de justicia en todas las localidades y adicionalmente que se nos pueda dar la oportunidad de participación dentro de las mismas. Hemos venido adelantando también un trabajo de la mano con el Instituto Distrital de Participación Ciudadana y de Paz para que se nos permita un mayor acercamiento a través de las juntas de acción comunal del distrito en todas las localidades, ya que la jurisdicción de paz no ha sido ampliamente reconocida. Las personas no saben que cuando tienen un conflicto comunitario, ya sea de arrendamientos, ya sea de problemas con el vecino, ya sea de acosos, ya sea de violencia verbal, pueden acudir a la jurisdicción de paz para hacer una conciliación y llegar a unos acuerdos, que es básicamente el mismo proceso que se hace desde una comisaría de familia, pero las comisarías de familia y las inspecciones de policía, dichos por ellos mismos, están colapsadas administrativamente. De hecho, desde el Consejo Superior de la Judicatura, uno de los objetivos por los cuales existe la jurisdicción de paz es precisamente para descongestionar la justicia ordinaria, porque está colapsada. Pero ¿cómo podemos ayudar a descongestionarla si no se permite que los jueces de paz a través de la jurisdicción de paz sean conocidos en todo el territorio del distrito para que las personas puedan acudir a ellos y empezar a solucionar estos problemas de conflicto, digamos, de primera instancia, de primer nivel de violencia, que es el que llamamos la violencia verbal o de agresiones menores? Porque cuando ya la agresión es mayor, cuando ya hablamos de violencia sexual, perdemos la competencia. Allí se debe dirigir directamente a las rutas que ya existen para tal fin, partiendo pues de medicina legal, fiscalía, y más que establece la ley. Entonces, eso es básicamente la contribución que podemos hacer desde la justicia comunitaria. Cedo la palabra a la doctora para que resuelva la otra inquietud.
Bueno, yo creo que lo que yo quiero proponer está sin hacer, hay que hacerlo. Hay una política pública para familia a nivel nacional y a nivel distrital o regional, pero no hay una política pública de vecindad y de comunalidad. Creo que tenemos que trabajar hacia la vecindad y la comunalidad y afianzar los lazos o el tejido social que hay en el interior de cada territorio. Si bien es cierto, como lo explica Saiza, hay unas rutas de atención, también vale la pena destacar que no solamente hay una violencia familiar, una violencia interpersonal, hay una violencia institucional. Y creo que la mayor población afectada por la violencia institucional, como se ha expresado acá, han sido las mujeres y han sido las víctimas del conflicto armado. Entonces creo que también es importante destacar que existen muchas leyes, pero que también los funcionarios que llegan a las instituciones son funcionarios que son transitorios. Las víctimas se han visto y las poblaciones o los niveles de atención los vemos circulando cada 4 años y cada 4 años tenemos que volverle a contar a las instituciones cuáles son los avances que se han tenido. Luego tenemos un país sin memoria institucional, sin memoria familiar, sin memoria cultural, sin memoria del territorio, sin arraigo por nada, o sea, no tenemos un arraigo cultural, no sabemos de las montañas sagradas, no sabemos de territorios sagrados, y para nosotros deberíamos empezar a decir que el primer territorio sagrado tiene que ser nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo tiene que estar relacionado con ese territorio sagrado que nosotros habitamos, y entender esos dos territorios es dejar de generar estas violencias que podemos y necesitamos llenarnos otra vez de significados para vivir y significados para darle a nuestros hijos. Porque al interior de la familia no hay comunicación, pues tenemos varios factores y es las tecnologías, pero también las ocupaciones de los padres. Los padres tienen que salir de casa, tienen que trabajar, los niños están prácticamente solos, entonces los niños están siendo educados por otras personas que aparentemente son cuidadoras, pero que no les corresponde toda la atención al cuidado de sus hijos. Y el otro espacio de cuidado aparentemente es el colegio o la educación, pero que tampoco está dando los aportes porque en nuestros nichos académicos no está la historia, no está la ética, no están los valores, no están las prácticas de convivencia. Entonces creo que es importante. La otra cosa es que nosotros tenemos que recuperar nuestra relación con el espacio físico que habitamos. Entonces recuperar la relación de la vecindad es ocupar juntos el espacio público, volver otra vez juntos a ocupar los parques, a ocupar todos esos espacios que por derecho deberíamos tener. Y también es importante que, si bien se ha dicho cuáles son los derechos, también es importante que nosotros podamos hablar sobre los deberes que tenemos como tejido social y como comunidad, los deberes que tendríamos que tener para construir una sociedad que esté ajustada a la paz que tanto necesitamos. Gracias. Bueno, yo quiero hacer un aporte final precisamente basado en lo que acaba de decir mi colega. Ella dijo una palabra muy clave y es la participación ciudadana. Nosotros, en este sentido, hemos podido evidenciar que la ciudadanía desconoce no solamente sus derechos, sino que desconoce sus oportunidades de participación activa dentro de una sociedad. Por ejemplo, cuando uno habla con un grupo comunitario y les pregunta sobre presupuestos participativos, muy pocos por lo general saben qué es eso y de qué se trata. Las comunidades no saben que existen, cómo funciona la estructura del distrito y cómo funcionan las localidades. Si yo como ciudadano me empiezo a involucrar un poco más en comprender y en entender cómo funciona esa estructura y me empiezo a involucrar para ser parte de ella, voy a comprender que, por ejemplo, tengo unos derechos como ciudadano de participar en el programa de presupuestos participativos, que básicamente lo que hace es permitir que todas las poblaciones e instancias de participación ciudadana puedan acceder a programas de estímulos, como por ejemplo programas que establece el IDEPAC en las juntas de acción comunal, a través de cuales asigna unos presupuestos para que las juntas de acción comunal con sus comunidades, con sus poblaciones, desarrollen presupuestos para poder ayudar, por ejemplo, emprendimientos, en el caso de las mujeres, para poder ayudar a jóvenes, para poder generar procesos productivos y otra serie de programas también de estímulos que adelanta instituciones como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte,
y en general no es quedarnos en la zona de confort de esperar de pronto del distrito cuáles son los bonos que me pueden dar, porque eso se convierte en un tema de asistencialismo, que si bien tenemos o no tenemos derecho a ello, eso es otro tema, pero no podemos quedarnos en la zona de confort de esperar que el distrito me dé un bono para X o Y grupo poblacional, sino que cómo yo puedo hacerme involucrarme dentro de los programas de participación ciudadana para acceder a los presupuestos participativos, presentar iniciativas y proyectos que me permitan a mí como ciudadano generar procesos productivos para mí, para mi familia y para mi comunidad. Ese es mi aporte final. Eso ayuda a minimizar el impacto de la violencia en todas sus condiciones. Gracias, doctora Zaida, nuestra juez de paz acá en Bogotá. Doctora Gloria, nuestra investigadora académica. Dos profesionales, excelentes ponencias. La verdad es que no podíamos terminar este foro internacional sin tener dos invitadas muy especiales. Hoy es el Día Internacional de la Violencia Sexual, reconocido por la Unidad de Víctimas. Nuestras dos lideresas, que a continuación les voy a presentar, representan dignamente a las víctimas de violencia sexual en Bogotá. Desde su experiencia y liderazgo, nos van a comentar cómo han venido trabajando de la mano con organizaciones privadas, organizaciones de la institucionalidad, para que se siga visibilizando a las víctimas de violencia sexual que están en Bogotá. Porque es muy importante reconocerles a ellas su liderazgo. A continuación, nuestra compañera Rosa Elena Salinas, nuestra líder y nuestra representante, porque saca muy adelante los procesos sindicales acá en Bogotá. Ella es una muestra de resiliencia para las víctimas de violencia sexual. Y tenemos también a nuestra compañera Amparo Moreno, nuestra representante ante la Mesa Distrital de Víctimas por el hecho de violencia sexual. A continuación, nuestra compañera Rosa Elena Salinas. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Rosa Elena Salinas. Soy trabajadora de Recaudo Bogotá. Represento al sindicato SNTT de Colombia, Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, con la Secretaría de la Mujer. Bueno, hoy en el Día Internacional de la Violencia Sexual para las mujeres víctimas del conflicto armado, tenemos muchas cosas que exponer en este foro que nos dio la oportunidad, Robinson, para poder venir a expresar todo nuestro sentir, todo lo que las víctimas del conflicto armado vivimos diariamente. Bueno, primero que todo, yo como trabajadora de Recaudo Bogotá, he venido presentando una serie de inconvenientes por ser reclamante de tierras. He tenido varios atentados, me han dañado la cara, acá.
He sufrido de violencia sexual por 5 guerrilleros cuando yo fui desplazada de mi territorio. En una violencia donde yo no debía haber estado. Es muy difícil aún contar todo lo que las mujeres víctimas del conflicto armado tienen que vivir en una ciudad donde no fueron llamados, donde dejamos a toda nuestra familia, nuestras vivencias, nuestras culturas, todo lo que nos ha tocado que pasar en esta ciudad. Ahora, por ser líderes de las víctimas del conflicto, tenemos que vivir nuevamente el seguimiento de las personas que nos quieren hacer daño, de las personas que nos siguen por tener nosotros el empoderamiento de ayudar a otras personas que vienen por el mismo hecho y por circunstancias parecidas. Yo como sindicalista lucho mucho por la mujer que fue violentada sexualmente. Con nuestro sindicato hacemos muchos procesos para poder sacar a las mujeres adelante en todo lo que es salud mental. Porque la verdad, hay mujeres que no hemos podido salir de este conflicto mental que vivimos cada una de nosotras, porque no es fácil, es muy complicado olvidar todo lo que nos sucedió en nuestro territorio donde fuimos desplazadas. Yo les digo a ustedes, los que nos están escuchando, que es muy doloroso lo que vivimos con las entidades. Las entidades a nosotros en el Día Nacional de la Mujer Violentada de Violencia Sexual, tanto a mujeres como a hombres, no se nos hizo la conmemoración porque supuestamente no habían presupuestos. Supuestamente solicitamos como mesa local de víctimas unos presupuestos para llevar ese día a las mujeres y poderlas tener un día diferente. Y las institucionalidades siempre nos cierran las puertas, nunca nos dan la oportunidad de poder reivindicar o llevar a cabo algo que de pronto en ese momento las mujeres puedan tener un momento de paz, un momento de reconciliación con todas las otras mujeres que hemos pasado y hemos vivido esta horrible situación. Bueno, hay algunas mujeres que tuvieron hijos por la violación de tanto paramilitarismo como de guerrillas y también fuerza pública. Estos hijos no han tenido la oportunidades que de pronto el gobierno debería de tener más en cuenta con estas personas y no han podido llegar a una universidad porque son muchas las trabas que colocan para que estos hijos de estas personas puedan llegar de pronto a una universidad, a hacer algo en la vida. Se lucha, nos piden el favor nosotros como defensores de las víctimas para que estas personas puedan estudiar y esto no se ve. Se ve más la delincuencia en muchachos de al ver a sus madres, a sus hermanos aguantando hambre en las cárceles por motivos que ellos consideran que están desayudando y están haciendo cosas indebidas para poder de pronto llevar un pan
a la mesa de las familias. No tienen oportunidades de trabajo, siempre cierran las puertas por ser víctimas del conflicto armado. Yo agradezco mucho a la empresa Recaudo de Bogotá. Ahorita vamos a tener el 25 una reunión donde ellos van a mirar cómo podemos ingresar muchas personas víctimas del conflicto armado para que trabajen, para que tengan una seguridad social, para que saquen a sus familias adelante. Este proyecto lo he liderado yo junto con la doctora Diana Costa, junto con el sindicato de CNTT de Colombia, para que podamos darles una oportunidad a las personas que nunca han podido tener un trabajo digno siempre del conflicto armado. También quiero manifestar en este foro la inconformidad de los pagos de las indemnizaciones. ¿Cómo es posible que a nosotras, yo como defensora de derechos humanos, que pertenezco a la mesa de víctimas, que soy reclamante de tierras, que todo esto, que he tenido atentados, que estoy reclamando sobre mis tierras, y muchas personas lo están haciendo, y todavía no han sido indemnizadas en 18, 19, 20 años? Reformaron, sacaron un decreto de la ley 1448 para que las personas sean indemnizadas hasta los 68 años. Hay personas que fueron desplazadas y aún no pudieron alcanzar esta indemnización ni siquiera para mitigar un poco las penas de todo lo que se ha venido presentando con todas las víctimas del conflicto armado. Es indignante que todos los dineros que llegan para las víctimas del conflicto armado sean distribuidos en cosas que no le corresponden a las víctimas del conflicto armado. Es increíble que hoy en día saquen decretos donde nos quieran colocar las víctimas del conflicto armado con otras víctimas que han estado toda la vida en este territorio de Bogotá. Quieren unificar todas las víctimas en una sola, y eso no debería de ser así. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos arrastrados de nuestros territorios, donde nos mataron familiares, donde dejamos nuestras tierras, donde dejamos todo lo que teníamos. ¿Y por qué quieren venir a unirnos, a ser una sola persona, una sola víctima, sabiendo que son cosas totalmente diferentes? Nosotros por lo menos luchamos, trabajamos, vemos por nuestras familias y hacemos todo lo que podamos para sacar nuestra familia adelante. Y las entidades con nosotros no han querido actuar, ya que pues la mayoría de víctimas estamos acá en Bogotá y estamos pasando por muchas necesidades. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo se las aclararé. Muy buenos días para todas y todos los que nos encontramos en este tan importante foro. Mi nombre es Amparo Moreno, ciudadana colombiana, 55 años de edad, madre de 3 hijos, una niña en adopción, aparte de los 3. ¿Qué es lo que pasa? Voy a ser de pronto muy clara, precisa y concisa. A las personas, a las mujeres, hombres, comunidad LGBTIQ+, las instituciones nos tienen en un total abandono. Si bien es cierto, ningún dinero del mundo repara el daño tan grande de los que fuimos víctimas nosotros en nuestra integridad, que es un crimen de lesa humanidad. No entiendo por qué otras personas o otros grupos, no menos importantes, no más importantes que el nuestro, con 57 mujeres que manejo en este momento,
soy representante de la mesa local y mesa distrital de víctimas a nivel bogotano, ¿cierto? Hay día especial para las víctimas de minas, para las víctimas de discapacidad, para las víctimas de desplazamiento forzado, para las víctimas de, ¿cómo se dice?, personas dadas por desaparecidas. Todas las instituciones andan como en un manejo, en un canal, y no entiendo por qué es tan negado para ellos el problema de violencia sexual, ¿cierto? Cuando si bien es cierto, hay muchas mujeres, o habemos muchas mujeres que tuvimos hijos de esa guerra, donde desgraciadamente o desafortunadamente la gente se ha enterado y nos revictimizan. Lo que decía la compañera hace unos minutos, van a buscar una oferta laboral, uno pasa la hoja, ¿qué condición especial tiene? Afro-raizal, palenquera, no, yo soy víctima de conflicto armado. Ah, bueno, deje su hoja de vida, no nos llame, nosotros lo llamamos, ¿cierto? El 25 de mayo era el Día Nacional de la Violencia Sexual. Ninguna de las entidades que deberían haber estado como muy pendiente de nuestra comunidad de violencia sexual, nos sacaron un tiempo para hacer, no es una celebración, es una conmemoración, ¿cierto? Ahorita se vino el Día Internacional de la Violencia Sexual, internacional, que es el día de hoy, y lo mismo, Bogotá, Colombia, no tenía conocimiento de nada de eso, ¿cierto? Ahora, hay muchas personas víctimas de violencia sexual, que es lo que yo manejo, porque si nos ponemos a hablar de desplazamiento forzado, yo cumplo con 4 hechos, mi familia y yo cumplimos con 4 hechos, pero en el que me enfoco es en violencia sexual, ¿cierto? Porque es el más abandonado por las instituciones. De esas personas hay muchas mujeres, hombres, niños, adolescentes, comunidad LGBTIQ+, en los asentamientos. ¿Qué ha hecho las entidades? Ejemplo, las alcaldías locales, obviamente ellos reciben un mando de su alcaldía mayor, donde quieren sacar a esas personas de los asentamientos, pero no les dan la posibilidad de tener un trabajo para que ellos puedan adquirir una vivienda de interés social, una vivienda de interés prioritario, porque no cuentan con el dinero, pero sí tienen el dinero para movilizar una cantidad de personas para que vayan a agredir a las personas que están en los asentamientos. De eso no se da cuenta el Estado, ni el gobierno, ni las entidades. Ahora, por otra parte, ¿dónde están los aportes de otros países que generosamente le quieren aportar a Colombia para una paz total? Para nadie es un secreto que todo se va a los operadores. Es decir, Nueva York mandó $1 millón para las víctimas del conflicto armado, no para que se vayan a ir de pronto a un paseo a Cartagena, a conocer, que sí, yo creo que debería un día después de hacerlo, no para eso, pero por lo menos para darles un programa, un proyecto productivo sostenible a las víctimas del conflicto armado. Que no vaya a ser $1 millón para una sola familia. Lo digo por mi localidad, hay 16.000. En total, somos más de 30, 40 millones de víctimas del conflicto armado en sus diferentes enfoques, ¿cierto? Todos se quedan los operadores. Que mire que necesitamos de pronto para las víctimas de cualquier hecho que llegaron a la ciudad de Bogotá, entonces, un albergue, llegan con 3, 4 muchachitos. Hombre, no seamos ajenos a la situación que estamos viviendo. Nosotros no pedimos salir de nuestros territorios, donde teníamos una vida, teníamos con qué comer, un trabajo en el campo, que se mandaba hasta comida para Bogotá a vender en una central de abastos. Nosotros no pedimos estar en la guerra, ni pedimos que nos violaran, ni pedimos que nos embarazaran, para ahorita que estar sufriendo aquí en esta selva de cemento, ¿cierto?
se están vulnerando los derechos, están revictimizando, no sé a qué ente acudir, no sé, pues aquí con el grupo de compañeros que estamos, no sé a qué ente acudir para mirar qué es lo que está pasando, porque a unos sí y a otros no. Ejemplo, se pide una ayuda para hacer una canasta de amor para las mujeres víctimas de violencia sexual, mujeres, niños, adolescentes, LGBTIQ+, y nunca lo hay. Pero entonces van al mismo sitio donde uno fue a pedir esa ayuda y van otras personas, hágame un favor, es que necesito 50 chocolates para mañana. Entonces dice, bueno, nosotros se los mandamos desde esta noche para no quedarles mal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se están manejando las cosas? No sé si hacer un grupo, una veeduría, a ver qué es lo que pasa, porque las cosas se están desviando de las personas a donde tienen que llegar. Otra de las requisiciones y las necesidades importantes, yo diría que si no es un 200%, es la oferta laboral para personas mayores de edad. Ejemplo, tengo en mi comunidad personas que son estudiadas y todo y les cierran las puertas porque ya tienen más de 50 años. Quieren menores de 30 años donde no tienen ni el conocimiento, ni la experiencia, ni la vocación para hacer un trabajo. Entonces, si somos menores de 20, no tiene experiencia. Si somos mayores de 50, ya están viniendo por la pensión, ¿cierto? Entonces es como eso, que se pongan la mano y le considere y abran ofertas laborales para personas mayores de 50 años con todos sus beneficios, que es un subsidio familiar, un auxilio de transporte, una EPS, una EBL, todo eso, para que ellos puedan tener una vida digna como cualquier otro ciudadano colombiano no sé, que no haya sido víctima del conflicto armado. Asimismo, ellos pueden tener un aporte para poderse comprar su vivienda digna, sea, llámese de 32 metros, que es lo que están haciendo ahorita, 36 metros, máximo 38 metros, que es lo que están las BIS y las BIP, que son las viviendas que está otorgando ahorita el gobierno, el Estado, bueno, no sé de dónde sacaron las famosas alcancías, con todo el respeto que nos merecemos, un predio de 32, 38 metros cuadrados para vivir una familia de 7 personas, eso me parece a mí revictimización. Eso me parece a mí revictimización. Entonces, pues en ese orden de ideas es como el aporte que yo tengo. No sé si de pronto mi compañera tenga algo más que agregar. Muchas gracias por su atención prestada. Yo sí quiero hablar sobre la ley 1448. Nosotros ahí tenemos un poco de leyes que nos apoyen, tanto como la indemnización, la vivienda, la no repetición, la indemnización, los proyectos, todo eso, y a nosotras las entidades no nos han cumplido. Yo llevo 18 años siendo víctima del conflicto armado. He sido una mujer berraca y empoderada y por eso estoy en el lugar donde estoy, porque defendiendo a las víctimas del conflicto armado, porque me he propuesto que toca ayudar, porque en nuestro país todavía no se ha acabado la guerra, ahorita empezó más dura, y está llegando mucha gente víctima del conflicto armado aquí a Bogotá, pidiendo la ayuda y la colaboración, donde se han cerrado las puertas, donde no hay donde declarar, donde no hay un albergue para las personas que llegan con 5, 6, 7 niños del Cauca, llevando a todo el adulto, revictimizándolos, sufriendo en la calle. Mejor dicho, es un panorama muy triste los que se viven en todas las unidades de atención. Eso es lo que yo quería encontrar. Muchas gracias. Gracias, compañera Rosalena. Tenemos la siguiente pregunta. Desde el sindicato, cual usted representa muy orgullosamente, ¿cuáles son las líneas que ustedes tienen ahí para apoyar a las mujeres víctimas de violencia? ¿Y cómo
ustedes las pueden apoyar, no sé si desde la vinculación, porque me imagino que la vinculación tiene que ser en las públicas, sino cómo podrían vincular para que ustedes del sindicato las sigan apoyando. Sería bueno e importante cuáles serían los canales de contacto que tiene usted como líder sindical y si hay algunos programas que nos pueden mencionar desde la línea que ustedes manejan. Bueno, primeramente desde el sindicato, yo pertenezco a la Secretaría de la Mujer y nosotros en la empresa donde yo trabajo, Recaudo Bogotá, tenemos identificadas 285 mujeres, donde todas han sido víctimas del conflicto armado, han sido secuestradas, desplazadas, todo esto. Entonces yo me hice la tarea de poder colaborarles a todas para lo de vivienda. Algunas sacaron todo el proyecto de vivienda junto con el sindicato y el Ministerio de Vivienda, pero como siempre las entidades jugándonos sucio a nosotras las víctimas del conflicto armado. El proyecto era por 3 años, donde la persona tenía que ahorrar para poder después comprar el apartamento que se ha adquirido como de arrendamiento y después de esto llegar a la compra de dicho apartamento. Efectivamente, en nuestra empresa fueron beneficiarias algunas mujeres, donde terminaron y culminaron el proceso de vivienda, se les devolvió la plata, pero no se la devolvieron todo lo que habían ahorrado. Entonces, eso para mí fue revictimizar más a las mujeres, porque no se les dio la oportunidad ni de comprar la vivienda, ni de poder acceder a una vivienda nueva y digna como en un comienzo se había hecho. De otra forma, el sindicato de trabajadores ha ayudado mucho a las mujeres en capacitaciones sobre la salud mental, porque la verdad nosotras, como víctimas del conflicto armado, no es fácil llegar a una ciudad a atender público. Entonces, hemos tratado de hacer las mejores capacitaciones junto con la empresa, junto con el sindicato, buscando soluciones para que las mujeres podamos tener una salud mental más libre, porque en el trabajo se vive un conflicto y en la casa se vive el otro. Entonces, eso es lo que estamos tratando de mitigar. Bueno, en cuanto a lo de los trabajos, he metido mucho la ficha junto con la alta consejería, con la doctora Isabelita, para que, por favor, el 25 estemos en la reunión para ver a cuántas mujeres víctimas del conflicto armado las podamos ingresar a esta empresa Recaudo Bogotá y poder tener un trabajo digno como lo tengo yo. Yo, sinceramente, le agradezco mucho al sindicato, me ha apoyado mucho para poder estar hablando acá con ustedes. No era fácil, he aprendido mucho, he aprendido a desenvolverme demasiado y a la empresa por darme la oportunidad de ser líder en lo que hago y en lo que hago con mis compañeras. Entonces, para mí es muy gratificante todo lo que yo hago por las víctimas del conflicto armado. Muchas gracias. Bueno, por último, vamos a cerrar con una pregunta para Amparo, y es que el 25 fue el Día Nacional de la conmemoración de la violencia sexual. Bogotá se quedó por fuera. Para nadie es un secreto que falta coordinación entre la institucionalidad y los delegados por el hecho de violencia sexual. Y hoy, 19, estaríamos hablando del Día Internacional, o sea, prácticamente estamos hablando de 24 días de diferencia entre la conmemoración nacional y la conmemoración internacional. ¿Crees que eso sea un conflicto para la institucionalidad que
las dos fechas estén seguidas? Compañero, vuelvo y reitero, nosotros sentimos un abandono, nosotros las víctimas de violencia sexual, sentimos un abandono de toda la institucionalidad, ya que si bien es cierto, se hizo un trabajo donde se pasó con anticipación a dos entidades, dos instituciones, la cual fue una de ellas la hoy llamada Consejería de Paz, porque anteriormente era la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. Ahorita es Consejería de Paz. Se les pasó las requisiciones para conmemorar el día 25 de mayo. Entonces, una de las respuestas fue, estamos encima, dejémoslo para otro día. Se dejó para el otro día, no, definitivamente en 3 días no alcanzamos. Entonces, ¿cómo llamo yo, como líder social, defensora de derechos humanos de las víctimas del conflicto armado y el enfoque de violencia sexual? ¿Cómo llamo yo eso? Una revictimización. Vuelvo y lo digo como lo dije hace unos minutos, para todo dar un tiempo de los otros enfoques. ¿Por qué para el de violencia sexual? No. Y sigo y reitero y reitero y reitero, toda la plata se queda en operadores. Cuando hay señoras, señores, comunidad LGBTIQ+, que necesitan y quieren es otra cosa. Porque vuelvo y le digo, ningún dinero del mundo repara el daño tan atroz que nos hicieron a las personas que fuimos violentadas sexualmente, abusadas en toda nuestra integridad física, moral, económica, familiar, todo eso. O sea, esto es una locura. Entonces sí les dejo como la tarea a nuestros señores nacionales e internacionales que nos están acompañando en este foro, hacer como un seguimiento a ver qué es lo que está pasando, compañero. Esa es mi apreciación que tengo de ese día. Bueno, después de escuchar a estas dos grandiosas líderes, nos queda mucho por hacer todavía, porque realmente se nota que el hecho victimizante y violencia sexual está invisibilizado. Con estas dos mujeres podemos darnos cuenta que hay que trabajar un reto. Por eso quiero manifestarles aquí, a cada uno de las personas que nos encontramos y a los que nos van a ver posteriormente, que esto va a quedar grabado para que sea compartido en las redes sociales, y es que la noticia que les tenía es que desde Colombia vamos a lanzar la plataforma internacional de la lucha y la defensa de los derechos de las víctimas de violencia sexual. Próximamente le estaremos informando cuándo va a ser este lanzamiento acá en Bogotá, y que a nivel internacional contamos ya con nuestro coronel en Brasil, contamos con nuestra líder en Perú, con nuestra líder en México, con nuestra líder en Argentina, con David, que nos sigue apoyando desde Europa, desde el sede principal que es España. También tenemos aliados en Estados Unidos, porque nos van a apoyar en el lanzamiento de la plataforma. Por eso esta plataforma es una iniciativa que nace de cada una de las personas que estuvo hoy como ponentes. Víctimas o no víctimas, porque si nos damos cuenta y analizamos, aquí nos acompañaron maravillosas ponentes que no están dentro del registro único de víctimas, pero que trabajan transversalmente con las víctimas del conflicto armado y que realmente viven a diario la violencia sexual, no solamente en la familia, en la sociedad, sino por parte de los mismos actores del conflicto. Por ende, queremos agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros estas 3 horas larguitas, escuchándonos, hablándonos entre nosotros, porque, lo decían mis compañeras, es importante acercar a la institucionalidad, que sea la institucionalidad que trabajemos de la mano,
Nosotros no somos enemigos de la institucionalidad, buscamos es fortalecernos cada uno de nosotros dentro de los lineamientos, dentro de los objetivos que manejamos como líderes y que esto no solamente sea iniciativa de nosotros, sino que también tengamos el acompañamiento mínimo de la ciudadanía. Por eso yo quiero agradecer al doctor Julián de la Personería de Santa Fe, que nos brindó el acompañamiento a este foro, nos pudo dar el auditorio. Tenían una reunión programada para hoy, pero como era tan importante el Día Internacional de la Violencia Sexual, nos dieron la oportunidad de nosotros ocupar este auditorio. Por eso, altamente agradecido, doctor Julián, de aquí la Personería de Santa Fe. Tenemos nueva Personería de Santa Fe, lo cual por motivos de agenda no nos pudo acompañar hoy. También queremos agradecer al doctor John Alexander Parrado, que fue quien nos ayudó desde Unidad de Abogados SAS con la conectividad. También queremos agradecer a nuestra compañera Blanca Nidia Saavedra de la Asociación de Desplazados del Departamento del Tolima, porque a través de cada uno de estos compañeros y compañeras podemos realizar este evento. Y será el primero de los que vengan de aquí para adelante, porque ya nos cansamos de estar invisibles y que realmente no nos tengan en cuenta para las tomas de decisiones puntuales que se vienen para nuestro sector, para nuestra población, para nuestra comunidad, porque es importante, hoy lo repito, darnos y conocer. Altamente agradecido con cada uno de ustedes que estuvieron allá y con nuestros ponentes, que les voy a dar el último saludo para que lo tengan presente. Amparo, Rosa, gracias. Doctora Gloria, doctora Zaida y nuestra líder, Claudia, de la localidad de Santa Fe, que nos viene acompañando en todo momento en los eventos que venimos. Y no les muestro el resto del público porque mala educación, pero gracias por acompañarnos aquí y gracias por todo lo que nos brindaron. Agradeço. Grande abraço a todos e felicitações